Salmo 17, versículos 6 al 15. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Bien, en esta noche veremos que nuestra vida está escondida en Dios. Para David, que está escribiendo este salmo, el Salmo 17, más o menos sabemos la circunstancia en la que se encuentra el rey David. Él está en un periodo donde está siendo perseguido por Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel, pero fue hallado falto delante de Dios. Y Dios dijo, yo quiero tener un rey conforme a mi corazón. Y mandó a Samuel, el profeta, para que ungiese a David. Dios quería a un hombre conforme a su corazón. Y cuando se entera Saúl de que él ya no va a ser más un rey porque él ha sido malo delante de Dios, él se enfurece y en una ciega envidia y odio comienza a perseguir a David por todo lugar. Y él no lo persigue para hablar con él lo persigue para darle muerte, literalmente para quitarle la vida. Y en ese tiempo es que David escribe esta plegaria a Dios, una plegaria pidiéndole que le cuide, que le proteja, y ya hemos visto el versículo 15, su conclusión. Básicamente David está diciendo, a pesar de toda persecución y peligro que podamos estar viviendo, nuestras vidas están escondidas en Dios. Pablo escribe Colosenses en el capítulo 3 diciéndoles, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta ahí la lectura. Y esta es la misma esperanza que tiene David, si lo notó al final del versículo 15. Él dice, si muero en esta persecución por Saúl, estoy completamente seguro de que despertaré, ¿cómo? Dice el versículo 15. Que el Señor me va a levantar aquel día de los muertos. Hasta ese punto David tiene confianza en Dios en este tiempo en que él está siendo perseguido. Él todavía no asume su reinado, todavía es Saúl el rey, pero lo persigue para matarle. En los versículos 1 al 5 que leímos el jueves pasado, vimos lo primero que debemos hacer cuando vamos en oración a Dios. ¿Cuál es? Presentarnos en santidad. Eso es lo primero. Cuando no hay santidad, el Señor no oye la oración. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor no oye cuando hay pecado en nuestra vida. Y Él se presenta y dice, Señor, en mis labios no hay engaño. Eso lo dice en el versículo 1. Le dice, Señor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Luego en el versículo 3 dice que Él ha resuelto con su boca no hacer ninguna transgresión. Dice ahí, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Luego en el versículo 4, mira a qué se ha comprometido previamente a orar. Dice, yo me he guardado de la senda de los violentos. Y finalmente en el versículo 5 dijo, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen.
Por lo tanto, cuando nos presentamos a orar al Señor en medio de una prueba parecida a la que tiene David, en medio de la opresión, en medio de la prueba o de la persecución, lo primero es presentarnos en una oración en santidad, limpio de pecado, y el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Nuestra comunión con Él debe estar a cuentas, como decimos, debe estar al día. Y ahora en los versículos 6 al 15 veremos que Él va a dar las razones de por qué Dios debe escuchar su plegaria. Es decir, cuando estamos en santidad hay confianza en la oración, hay fe en la oración. Dice el versículo 6, yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. ¿Notan la fe que tiene David al momento de orar? ¿Por qué tiene esa seguridad? Porque se está presentando con un corazón limpio, con santidad, con limpieza, ha confesado sus pecados. Muchas veces nosotros venimos al Señor en oración pidiéndole algo con urgencia, pero en nuestro corazón hay pecados guardados, hay pecados ocultos. Y muchas veces simplemente queremos que el Señor resuelva rápidamente nuestro problema y después nos olvidamos de Él. Por eso que es tan importante lo primero, estar en plena comunión con Él siempre, limpio nuestros pecados, confesados nuestros pecados, y después venir al Señor en una plegaria pidiendo que interceda, que intervenga en la situación difícil que estemos viviendo. Dice ahí, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. David tiene plena confianza de que el Señor le va a oír. Tiene plena confianza, porque en la epístola de Santiago se nos dice que cuando nosotros oramos con duda, eso es pecaminoso. No debemos orar con dudas en nuestro corazón. Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 7 del Salmo 17 dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Ya hemos visto entonces, santidad es lo primero al momento de venir a orar, en este momento de prueba. Fe en la obra de Dios, en que Él va a actuar de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la nuestra. Nosotros a veces pedimos al Señor, Señor, ayúdame, pero quiero que lo hagas de esta manera. ¿No es así? Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que le pidamos que Él obre de acuerdo a su voluntad. Él va a resolver el problema quizás de una manera diferente a lo que nosotros estamos pidiendo. Por eso que debemos rendirlo todo a Él. Él es Dios y Él sabe más que nosotros. Él sabe mucho mejor cómo resolver la situación y cómo sacarla adelante. Pensemos en la vida de José, que pasó años preso por algo que no había hecho. Años como esclavo. Y de repente fue puesto segundo en Egipto después del faraón. Y ahí él comprendió, años después, cuando sus hermanos llegaron, ahora lo entiendo. Dios permitió todo esto para salvar a toda la familia. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Aquí dice que cuando oremos tenemos que pedir al Señor y que Él muestre sus maravillosas misericordias. Ya que estamos viendo el libro de Romanos los días domingos, ¿se han dado cuenta ya que el libro de Romanos es pura doctrina hasta el capítulo 11? Es toda la doctrina de la salvación explicada quizás de la forma más profunda que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero a partir del capítulo 12 comienza un cambio, si lo han notado. Él dice, ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y cambia la intención ahora del libro y empieza a dar enseñanzas prácticas a la iglesia. Siempre el apóstol Pablo, cuando aborda los problemas de la iglesia, primero los aborda con la doctrina bíblica y después hace algunas implicaciones y aplicaciones a la vida. Aquí dice lo mismo, las misericordias de Dios, las maravillosas misericordias que Él ha hecho por nosotros. Por supuesto, la salvación es la mayor de todas ellas. David dice, al momento de orar en una plegaria pidiendo a Dios por protección en un momento difícil, preséntate en santidad, confiando plenamente que Él va a obrar según su voluntad y no de acuerdo a lo que yo quiero, y glorificándole a Él por sus maravillosas misericordias.
Sigue diciendo el verso 7, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. ¿Qué está haciendo David al expresar esto? Él está diciendo, no hay fuerza humana que me pueda salvar de esto. David estaba escapando por las montañas. No sé si recuerdan que en una ocasión él decía que andaba como las cabras monteses, escalando los montes, los escondrijos, metiéndose en cuevas, porque los soldados de Saúl y Saúl mismo lo perseguían para matarlo. Por eso que él dice aquí, tú eres el único que me puede salvar. Y tu diestra, es decir, la mano derecha de Dios, que es la mano que usualmente se usa como la mano más hábil, la mano poderosa de Dios, es la única que me puede ayudar en este momento. Y él con santidad, plenamente confiado de que Dios va a orar, le dice, Señor, tú me vas a salvar, si es tu voluntad, de acuerdo a tus maravillosas misericordias. ¿Contra quiénes? Y aquí está la razón por la cual David está escribiendo esto, de los que se levantan contra ellos. Aquí David dice por qué él está angustiado, por qué él está escribiendo este salmo, por qué él está bajo persecución. Hay enemigos que están organizados, que lo están persiguiendo para quitarle la vida. Versículo 8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. La expresión niña de tus ojos se refiere a la pupila del ojo, ¿no? La parte más delicada de los ojos, la parte que más debemos cuidar y proteger. De esa manera le pide David que lo proteja, como algo muy delicado y especial para él, y escóndeme debajo de tus alas. El concepto de las alas es muy posible que en el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con las alas de los querubines, ¿no? que tapaban el arca del pacto. Recuerdan en 1 de Reyes capítulo 8. Pero en el Nuevo Testamento el concepto de proteger con las alas, ¿recuerdan cuando el Señor Jesús habló de esto? Y vio a la ciudad de Jerusalén y dijo, ¿cómo yo desearía protegerlos como la gallina a sus polluelos? Esa es la idea, la protección de las alas de Dios, protegiendo con su santidad poderosamente a los suyos. De esa manera, David se expresa para pedir a él que le cuide. Pero el pueblo de Israel, ustedes recuerdan que rechazaron a Jesús. Finalmente no lo aceptaron. Pero nosotros hoy que estamos en plena comunión con Él y somos sus hijos, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, en su obra en la cruz, su sangre derramada, creemos que es la única que limpia nuestros pecados y nos da la eterna salvación. ¿Cómo no vamos a estar bajo sus alas? Nosotros sí estamos bajo sus alas y solamente tenemos que estar en comunión con Él cada día. Versículo 9, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Repito otra vez la misma plegaria. Estos enemigos quieren destruirlo, quieren quitarle la vida, lo están acechando, prácticamente lo han atrapado. El versículo 10 dice, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. La expresión allí, envueltos con su grosura, es muy probable que se refiera a la dureza del corazón de estas personas. Las personas que lo buscan para matarlo tienen el corazón duro y lo buscan para quitarle la vida. Recuerden que la Biblia también enseña que el corazón y la boca están conectados, ¿no? De acuerdo a la abundancia del corazón, habla la boca. Por eso que a continuación dice que con su boca hablan arrogantemente. La palabra arrogancia aquí significa traición. Saúl y sus soldados no querían reconocer que David era el legítimo rey sucesor en Israel. Ellos no lo querían aceptar. No querían aceptar la voluntad de Dios. Y Saúl, como decíamos al principio, cegado por la envidia y por el odio, solamente quería matarlo. Por eso él dice, hay una traición aquí, no en contra mía, hay una traición en contra de Dios. Yo vine a ti, Señor, limpio de pecado, y creo que tú vas a vindicar mi causa. Así es como debemos presentarnos al Señor en oración cuando estamos en medio de una situación similar, para que veamos claramente cómo es que el Señor va a obrar en esa situación en nuestras vidas. Versículo 11 dice, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. David está diciendo que él, en la medida que va escapando, ha llegado a un punto que prácticamente lo han rodeado. Dice que sus ojos, los ojos de los malos, están puestos en él para echarlo por tierra, es decir, literalmente enterrar su cuerpo muerto.
los enemigos ya saben la ubicación de David, ya saben el lugar donde él se encuentra. Entonces, es muy posible que David escribió este salmo o pensó en este salmo en el momento en que él está en un escondrijo, quizás en una cueva, en una montaña, en un lugar donde él ya ve los centinelas que han ubicado su posición. Ya saben dónde encontrarlo. Y David, en su desesperación, escribe esto. Y prácticamente David se está entregando a la muerte. Por eso que el versículo 15 lo manifiesta tan claramente. David está prácticamente seguro de que lo van a encontrar y que le van a quitar la vida. Por eso dice, me van a echar por tierra. Son como león, dice el versículo 12. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Hay algunos relatos que nos dicen que David iba por el desierto de Sif, también escalando las montañas, y es justamente el área donde los leones viven para acechar sus presas. Y el leoncillo, esto es algo muy interesante, estudiando el libro de Proverbios con los jóvenes, hay dos pasajes en Proverbios que hablan del leoncillo, del cachorro. Por ejemplo, en Proverbios 19:12 dice, como rugido de cachorro de león es la ira del rey. Y Proverbios 22 dice, como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Pregunta, ¿qué significa cuando un cachorro de león ruge? ¿Qué le pasa a ese cachorro? Tiene hambre. ¿Quién va a salir a cazar? La leona normalmente, ¿no? La madre es la que sale a cazar. El león también sale, pero muchas veces para comer él mismo. Es decir, cuando el cachorro empieza a rugir, no es que él va a salir a cazar, porque es un cachorro. Es un animal pequeño, indefenso, todavía está siendo cuidado. Pero el rugido de un animal pequeño, de un cachorro, de cualquiera este sea, significa muchas veces que la madre sale a buscar una presa para traer el alimento. Así que aquí vemos la imagen, ¿no?, que David nos está presentando. Ellos me están buscando, me están cazando para poder destruirme. Me persiguen como el león que va a salir a buscar una presa para luego despedazarme. Así también la palabra de Dios dice, ¿no?, que nuestro enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso nosotros también debemos estar en esta plena comunión con nuestro Dios. Los versículos finales indican la petición que el Señor le está dando. Hasta aquí hemos visto las razones por qué David está orando. Lo persiguen para matarlo, es una persecución injusta, él es el legítimo rey de Israel que va a suceder a Saúl, pero ellos no lo quieren aceptar. Y aquí le pide, levántate, oh Jehová, en el versículo 13. Sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Levántate, hemos visto que es lenguaje de guerra, ¿no? Cuando se dice levántate es cuando las tropas se levantan para atacar. Aquí tenemos un elemento que se denomina imprecatorio. Imprecatorio. Es decir, David está siendo perseguido para ser muerto, él le pide a Dios, Señor, dales a ellos lo mismo que están buscando para mí. Pero David, ojo, David nunca ha tomado la vida de sus perseguidores, aunque ha tenido la posibilidad de hacerlo. ¿Recuerdan cuando David estuvo por lo menos 2 ocasiones para matar a Saúl si él hubiera querido y no lo hizo y lo dejó ir? Cortó un trozo de su ropa para mostrarle, mira, estuve al lado tuyo y no te hice daño por temor a Dios. Y a pesar de que él tuvo en sus manos poder hacerlo, él dice, Señor, que se haga tu voluntad. Yo no voy a tocar al que tú primero ungiste antes que mí. En cambio, David dice, Señor, tú, si es tu voluntad, póstralos a ellos. David pide a Dios que los detenga. Él no va a hacer justicia con su propia mano, aunque él podía hacerlo. Y hoy día, en nuestro tiempo actual de la iglesia, eso es mucho más enfático. Si usted recuerda cuando Esteban fue apedreado allí en el libro de los Hechos, él no se defendió ni tomó venganza. Él, mientras estaba siendo muerto, apedreado, decía, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No oró un salmo imprecatorio como David acá. También nuestro Señor Jesús, crucificado, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También Pablo, después de ser apedreado en Listra, él dijo, hermanos, es necesario que
por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así que incluso en nuestro periodo actual de la iglesia, nunca hay un pedir por la vida de nuestros enemigos. Porque a diferencia de Israel, la iglesia no somos un país de este mundo, no somos una nación, no somos un reino de este mundo. La iglesia tiene otra naturaleza. La iglesia es un organismo, un cuerpo orgánico de condición celestial. Por eso que en la iglesia, en todo el Nuevo Testamento, nunca vamos a ver que la iglesia va a estar orando un salmo imprecatorio, por ejemplo, pidiendo la vida de nuestros enemigos. Eso nunca va a ser así. Porque la iglesia es el período de la gracia. Por eso que sí, en el tiempo de David vemos que él sí lo pide. Y como lo hemos visto también en el Elipsis, en el tiempo de la gran tribulación, que es un periodo ya después de la iglesia, ahí también sí encontramos peticiones como esta. Pero David vive en otro tiempo y él, a pesar de que puede pedirlo, dice: Señor, hácelo, pero si es tu voluntad. Porque le dice: libra mi alma de los malos con tu espada. ¿Lo nota? No lo voy a hacer con mi espada, Señor, hácelo con tu espada. De los hombres, con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, versículo 14, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Aquí David describe cómo son estas personas malvadas que buscan para destruirlo. Pide David la mano de Dios sobre ellos. Dice que son hombres mundanos, terrenales. Dice, su porción la tienen en esta vida, no en el cielo, como lo haríamos los hijos de Dios. Son hombres terrenales. Hay un salmo, el Salmo 119, que dice: mi porción es Jehová. Para estos hombres la porción es esta vida, vivir las cosas del mundo, las cosas terrenales, las cosas de la tierra. Pero el Salmo 119, 57 dice: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Es un hermoso pasaje. Yo le recomiendo, si gusta, lea el Salmo 119 partiendo de este versículo 57 y léalo hasta el 136 inclusive. Coincide de una manera muy extraordinaria con este pasaje donde el salmista está pidiendo lo mismo y diciendo: mi porción es Jehová, no es este mundo. ¿Qué sigue diciendo también acá de estos hombres malvados? Dice: y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. El vientre en la Biblia siempre significa lo visceral, los apetitos carnales, las emociones, lo no espiritual. Por ejemplo, en Filipenses 3:18, Pablo dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hasta ahí la lectura. El vientre, entonces. Estos hombres malvados no buscan a Dios, están buscando a David para matarlo, porque son hombres que solamente buscan satisfacer el vientre, los deseos del mundo. Primera de Corintios también 6:13 habla de los hombres que buscan el vientre, que finalmente para ellos solamente hay juicio. Dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro los destruirá Dios. Estas personas malvadas le comunican esto incluso a sus hijos. Dice ahí que sacian a sus hijos y aún sobre sus pequeñuelos. La Biblia nos habla todo lo contrario a nosotros, ¿no? Nosotros a nuestros niños, a nuestros hijos, desde que son pequeños, ¿qué tenemos que hacer? Contarles las maravillas de Dios a nuestros hijos, al levantarse, al acostarse, al andar por el camino, escribirlo en las puertas, en los dinteles. Los malos hacen lo mismo, pero con la maldad. Lo transmiten a sus hijos, incluso dice ahí a los pequeños. Desde la edad más temprana le inculcan la maldad. Esas son las razones por las cuales David pide a Dios que Él intervenga. Son hombres malvados que están en contra de Él y de su voluntad.
David termina con el versículo 15 diciendo así: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David está dando señales de que él cree que no va a pasar de esta vez. Él piensa que va a morir en una emboscada, va a ser encontrado finalmente. Pero él dice: Señor, si me matan, voy a ver tu rostro en justicia. Ver el rostro es una expresión que significa comunión con Dios. En total contraste, ¿no?, con los malos, que su Dios es el vientre, David dice: yo veré el rostro de Dios en santidad, porque si muero, lo haré por mi fe en Él. Y aunque muera, yo sé que mi vida está escondida en Él. Por eso que dice: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Nosotros los hijos de Dios podemos tener plena seguridad que si morimos hoy, ya sea por la persecución de los malvados, como David en esta ocasión, o ya sea simplemente que seamos llevados de este mundo, tenemos la completa y absoluta seguridad de que si hemos creído en Cristo, le veremos a Él y estaremos con Él. Porque tenemos una salvación eterna. Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Somos propiedad de Él. Nadie nos puede quitar esa salvación eterna. Quizás nos pueden arrebatar esta vida, pero la vida eterna jamás. Ya desde el Antiguo Testamento se hablaba de esta esperanza de la salvación. Por ejemplo, de la resurrección. Por ejemplo, en Daniel 12 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hasta ahí la lectura. Luego en el Nuevo Testamento tenemos la misma enseñanza, la misma esperanza para todos los santos que han creído en Dios. Pablo en Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos amados, hemos visto en esta noche que nuestra vida está escondida en Dios. Y no importa la situación que estemos pasando, esta es la gran verdad. Nuestra vida está escondida en Dios. ¿A quién tenemos que recurrir en completa santidad y en comunión con Él? A Él, pidiéndole a Él que Él intervenga de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la forma que nosotros queremos que se resuelvan las cosas. Y el Señor va a obrar porque Él nos ama, porque somos sus hijos. Y si un día partimos de este mundo, tenemos plena certeza de que vamos a estar con Él, porque nuestra vida está escondida en Dios. Vamos a orar.